Señor en esta noche. Te pedimos que seas con nosotros nuevamente y Padre, te alabamos porque tú has sido con nosotros. Gracias por cuidarnos y bendecirnos. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Ahora sé con nosotros en el estudio, ilumínanos, danos sabiduría y sobre todo danos discernimiento entre las cosas del bien y del mal. Y por esto oramos en esta noche y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, la semana pasada fue un estudio bien interesante para mí y yo creo que para ustedes. Y cuando comenzamos en el 5.11 la semana pasada estuvimos mirando el asunto de la madurez espiritual, la madurez cristiana. Vimos lo que es estar en leche, lo que es estar en alimentos sólidos y la distinción que hacía el apóstol, ¿verdad? Y si usted no estuvo aquí la semana pasada, pues escucha el videotape, ¿verdad? Y entonces él resumió esa parte hablando de que la gente madura eran los experimentados en el discernimiento entre el bien y el mal. Estuvimos hablando mucho sobre eso y luego pasamos, amados hermanos, al asunto de la gente que recae. Y en este caso, en el contexto histórico de la carta de los Hebreos, recaer significa negar a Jesús, ¿verdad? Y él habla que era imposible restaurar, renovar a estas personas. Hablábamos del problema de la gente que está abandonando la fe cristiana y regresando a la sinagoga. Esa discusión estuvo muy interesante, las cosas que ustedes presentaron y el debate estuvo bueno. Me gustó mucho las reflexiones que ustedes hicieron. Así que ahí terminamos en el capítulo 6, versículo 6, hoy comenzamos en el 7 y lo vamos a ir leyendo poco a poco, 7 y 8, y vamos a ir comentando. Dice el 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, capítulo 6, versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Está ilustrando en una manera muy sencilla lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, ¿verdad? Jesús habla la semilla que cae en terreno bueno. Aquí es la lluvia, fertiliza el terreno y se produce una buena cosecha, ¿verdad? Ese terreno es bueno porque da fruto. Por otro lado, cae la lluvia sobre el terreno malo y no se produce fruto bueno, se produce el fruto malo. ¿Okay? Lo que el autor nos está diciendo es que así se espera de nosotros, producir fruto para el Señor. Jesús habló de que nos puso para que diéramos fruto y fruto en abundancia, ¿verdad? Así que nosotros no podemos ser gente pasiva. No es cuestión de nosotros estar sentados en la iglesia o visitar la iglesia, hay que estar produciendo fruto. La fe cristiana es una fe activa, es una fe dinámica, es donde el hombre y la mujer de Dios trabajan para la obra, trabajan para el Señor. Porque si no estamos produciendo nada, somos inútiles. No tiene ningún sentido. Y lo que dice el Señor, ¿se acuerdan que Jesús dijo cuando Él venga, si no ve que estamos dando fruto, ¿qué Él va a hacer? Él dijo, para afuera. Nosotros tenemos que ser útiles en la obra, ¿verdad? De manera que Él está aquí hablando de que hay gente que abandonó la fe cristiana, pero también está hablando de gente que están ahí de espectadores, no hacen nada. Estamos todos esperando. Ay, Dios mío. ¿No le vas a contestar? No. No fue llamada. No fue. Es que estamos buscando la Biblia aquí para ella. Oh. Es que no sé qué le pasa al mío, que no quiere funcionar. Es que un enfermo lo regaña. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora el 9 y el 10. ¿Bien? Dice el 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen
a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles a uno. Ahora Él está diciendo, ustedes no tienen por qué preocuparse porque son gente dedicada, comprometida con las cosas del Señor. Y yo, ¿verdad? Aunque tengo que decir estas cosas, ustedes no tienen nada de qué preocuparse, ¿verdad? Yo pienso aquí que muchas veces la gente en la iglesia hoy en día se corre un riesgo tremendo por la actitud que hay en la cultura, ¿no? Yo no tengo que ir a la iglesia, eso sí yo quiero, eso es mi derecho. Y lamentablemente esa mentalidad que hay en la cultura se le mete en la mente a la gente cristiana, y no recuerdan las palabras del Señor. Esto parece ser una doctrina distinta, no lo es lo mismo que Jesús dijo de otra manera, ¿verdad? Jesús hablaba de las 10 vírgenes, ¿verdad? Y unas tienen aceite y las otras no. ¿Qué le pasó a las que no tienen aceite? Se lo perdieron. Se rebelió. Lo perdieron. Se perdieron el party. No llegaron. Okay. Nosotros a veces se nos olvida eso. Por otro lado, a veces la gente que está trabajando en la iglesia no se dan cuenta la bendición que es trabajar para el Señor. Y lo que Él está diciendo es, nuestro trabajo no es en vano. Dios nos premia cuando uno está activo y uno dedicado. Lo que dice el autor es, Dios no se olvida de eso. Dios te va a honrar. Y a lo mejor no somos gigantes espirituales, no somos perfectos, tenemos fallas, tenemos faltas, pero Dios va a honrar tu fe, tu compromiso y tu entrega. Esto es importante, ¿verdad? Porque tenemos nociones equivocadas en las iglesias de quiénes son los más espirituales. Y generalmente son los que hablan más lengua, o los que profetizan, o qué sé yo. Y eso no es. Por lo menos cuando usted lee la escritura, la gente que más hablaba lengua y profetizaba era la iglesia de los Corintios. Usted leía esa carta. Sin embargo, el apóstol Pablo le dijo que no pude venir a ustedes como espirituales. Ustedes son carnales. Por más lenguas que hablen, por más profecía que son carnales. ¿De qué vale profetizar si no hay amor? Estamos huecos, estamos vacíos. No hay el fruto que se esperaba, ¿verdad? Barbaridades en la iglesia de los Corintios. ¿Se acuerdan cuando celebraban la cena del Señor? Me voy a detener para explicar esto. En la iglesia de los Corintios se hacía como se hace en muchas iglesias de esa época. Todos los domingos, día del Señor, se celebraba la cena. Pero la cena no se celebraba en aquella época como se celebra hoy en día. Hoy nosotros lo hemos limitado en un pancito así, una olea y una copita de jugo de uva. Así no era que se celebraba la cena del Señor. Se hacían unos ágapes. Después del culto, había una cena literalmente, lo que nosotros llamaríamos un almuerzo de la iglesia. Y todo el mundo traía un plato, todo el mundo comía, entre todos, ¿está bien? Y se sentaban. Muy bien, entonces, la manera que ellos tomaban la cena del Señor indignamente era esto. Hay gente que todavía no entiende el contexto. Es que unos venían con más comida que con otros. Los pobres no tenían mucha comida, los ricos tenían más. Unos se adelantaban a comer antes que llegaran los enmayados. Tíralo al medio. Para el apóstol Pablo era inconcebible que un ágape es de la palabra, el término del amor, el amor ágape de Dios, donde se supone que tengamos un compañerismo y que nos amemos unos a los otros, tú comas y dejes a tu hermano sin comida. Eso es participar de la cena indignamente. La otra manera que lo hacían indignamente era que traían vino, alcohol, a la mesa, al ágape. Y unos venían y se bebían y salían borrachos de allí. Y se formaban escándalos y cuantas cosas. Él estaba escandalizado con eso. Cuando usted se lee el capítulo 11 de la primera Corintios, usted va a ver. Pues esta gente que son unos bojachos, que son unos egoístas, son los que más lenguas hablan. ¿La bojachera?
Lo que ha pasado es que con los siglos, ese almuerzo desapareció, el ágape desapareció. Todavía hay iglesias que hacen ágape, un compañerismo cristiano. El término se ha quedado. En 2000 años todavía el término prevalece. Pero ya no celebramos la comunión de esa manera. Lo hemos limitado a una copita y una copita de vino y un poquito de pan. ¿Para qué? Porque las iglesias en esta época eran las casas. Eran grupos como el de esta noche. Entonces era fácil hacer una cena, pero cuando las iglesias se hace la religión oficial del Imperio Romano y hay templos oficialmente, y entonces empiezan a haber 300, 400, 500 personas, como nos pasa a nosotros, si hacemos un almuerzo de toda la iglesia y salimos hasta la noche. Eso se empezó a recortar y la cosa quedó en sencillamente un pedacito de pan y la copita. Para hacer eso lo más rápido posible. Es un domingo con un festín así en la iglesia. ¿Votan? Cuando no se entiende la evolución de la cena, la gente tiene nociones muy raras. Estoy aprovechando para hablar de esto porque me he tropezado con gente que nos ve a nosotros y dice, pero ¿por qué ustedes hacen todos los días? Porque esa es la costumbre en la iglesia primitiva. Ellos ni se imaginan de dónde sale la cena y cómo se practicaba. Les quiero compartir esto para que ustedes entiendan, ¿verdad? Claro, no la celebran como nosotros. Nosotros una olea y una copita. No hay nada sagrado de la olea o del pan, de la copita. Es un pedacito de pan y un poquito de jugo de uva. Eso es todo lo que es. El significado que es el significado. Y lo que el apóstol dice Jesús, que hace esto en memoria de mí. Es recordar el sacrificio de Jesús. Lo que eso significa para nosotros. Nosotros no podemos dejar de olvidarnos de lo que hizo Jesús por nosotros. Hay iglesias que lo celebran nunca. Hay iglesias que lo celebran una vez al año. Hay iglesias que lo celebran cada 3 meses. Hay iglesias que lo celebran una vez al mes. No hay en ningún sitio, está bien, unas reglas que digan lo vas a celebrar todos los martes o todos los miércoles. No lo hay. Lo único que tenemos es la práctica y la tradición de la iglesia primitiva. Van a leer la carta a los Corintios, van a leer el libro de los Hechos, y esa es su costumbre. Y eso es lo que nosotros hacemos. Pero indistintamente del día y la frecuencia, lo tenemos que hacer porque es en memoria de Él. Y esto es muy importante, no nos podemos olvidar de Jesús y quién es. Y no solamente es que murió, es que resucitó y vuelve otra vez. Cada vez que participamos de la mesa, su muerte anunciamos hasta que Él venga otra vez. Es profético. Es importante para nosotros entender esas cositas. Está bien, cogí una cápsula para aprovechar. Pastor, disculpe, estoy confundido. En referente a lo de tomar la cena indignamente. Porque lo que usted me acaba de explicar es completamente distinto a lo que yo siempre he entendido al respecto de eso, de tomar la cena indignamente, que tenemos que tener nuestra conciencia limpia antes de tomarla. Sí. Y es como que totalmente opuesto. Sí. ¿Qué mentalidad debemos de tener cuando vamos a comer? No, es distinto, pero no es opuesto. En otras palabras, lo que Pablo se refiere en 1 Corintios es que se emborrachaban, se olvidaban de sus hermanos, y entonces ellos están ofendiendo el cuerpo de Cristo. ¿Ves? Y claro, ofendiendo al Señor a la misma vez, pues están en pecado. Ese es el contexto de nosotros al decir, y yo lo digo todos los domingos, por eso hago una oración de confesión de pecado. Si hay algo que está mal en tu relación con el Señor, arréglalo aquí. Te estoy dando el contexto histórico original y te estoy diciendo que este argumento ha evolucionado. Pero los dos es lo mismo. El que se emborrachaba en la iglesia está pecando, y lo que estamos diciendo hoy en día, el que esté en cualquier otro pecado, yo espero que no tengamos borrachos en la iglesia. Como quiera, estás ofendiendo y eso es indigno. Las dos cosas estamos creando con lo mismo, que es pecado. Pero en el contexto de la carta, el pecado directo era que se emborrachaban, adelantaban y comían y se olvidaban de su hermano. Esas eran las causas originales en la carta de los Corintios. No sé si lo agarra, pero no hay diferencia teológica, es pecado por pecado. Pero, yo creo que eso es bonito. Yo recuerdo estando visitando una iglesia, los hermanos celebraban la cena del Señor y ellos hacían algo que a mí me impactó, pero totalmente. El pastor decía, hermanos, pues vamos a celebrar la cena del Señor,
vamos a prepararnos, como dice el hermano, vamos a prepararnos. Si usted ha ofendido a su hermano o tiene algo, este es el momento. Y de pronto se paraba un hermano Juan, yo me quiero disculpar con usted porque yo hablé mal de usted, yo dije esto, y en frente de Dios y en frente de la congregación, yo quiero pedirle perdón. Amén. Y así estaba la gente, si había algo, y ya después se sentía un ambiente tan bonito. Wow. Sí, sí. Son maneras que nosotros herimos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero es bueno hablar de eso para crearnos la conciencia, qué significa eso. Y a lo mejor lo mismo, no estamos trayendo vino a la iglesia, pero estamos trayendo otras cosas que son tan dañinas y perjudiciales al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Eso hay que mantenerse en ágape, en amor todo el tiempo, ¿verdad? Muy bien, bienvenida, hermana Mina. Llegó ahora. A ver. ¿Dónde me queda aquí, hermano? 11. 11. Okay. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Acuérdense, esto es un texto que dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la gloria de la vida. Eso está en el Apocalipsis. Estamos hablando de lo mismo, perseverar hasta el fin. Estamos trabajando para el Señor, mantente ocupado. Jesús siempre decía que hay que estar ocupado, ¿verdad que sí? Estar ocupado en temor y temblor. El cristiano no es una persona que trabaja, es una persona que persevera, que mantiene su relación activa. Muy bien. 12. A fin de que no os seáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El que va a heredar la promesa necesita perseverar. Me voy a detener para otro argumento teológico aquí. Nosotros en las iglesias nuestras siempre hay una polémica con los salvos, siempre salvos, con los calvinistas. Hay gente por ahí que representa mal el punto calvinista, y yo quiero que ustedes sepan la distinción entre su verdadero argumento y lo que ustedes escuchan por ahí. A veces nos encontramos gente que dice, yo soy salvo, siempre salvo, yo creo en eso. Y la implicación es, puedo hacer lo que me dé la gana, lo que me plazca, como quiera soy salvo. Los calvinistas refutan eso. Los calvinistas de verdad dicen, eso no es lo que nosotros queremos decir con esa teología. Ellos dicen que si tú eres salvo, se va a ver en que tú perseveras. Si tú eres de los salvos, tú vas al fruto. La gente que se pasa por ahí diciendo, yo puedo hacer lo que me dé la gana, no, en verdad, no son calvinistas y no son cristianos. Es un mal entendimiento de lo que es la posición calvinista. Quiero que ustedes lo sepan, porque si se encuentran con un presbiteriano, alguien de la iglesia reformada, mucho cuidado de lanzar esos argumentos hacia ellos, porque ellos no piensan así. Hay iglesias presbiterianas y reformadas que tienen un crecimiento explosivo, son excelentes en la evangelización. Mucho cuidado, ¿verdad? Todo depende de quiénes son. Pero sí, yo he visto calvinistas en la iglesia bautista, aquí y allá, y son gente que a veces son libertinos, ¿verdad? Y eso es un mal entendimiento del calvinismo. El problema básico del calvinista es que es la única manera que ellos saben si son salvos. Si usted le pregunta, ¿cómo tú sabes que tú eres salvo? No saben contestar, porque para ellos eso está en la mente de Dios. Dios decidió eso al principio del mundo y no hay manera que usted y yo lo sepamos. Nada. Le voy a decir el problema de nosotros los evangélicos. Estamos diciendo esta noche que usted tiene que trabajar, que tiene que perseverar. ¿Cuál es el problema teológico con ese argumento? Pues es por gracia, no es por obra. Si usted tenga mucho cuidado, porque entonces el calvinista le va a decir a usted, pero es que tú te crees que la salvación es por obra. Tú te crees que la salvación es por estar trabajando en la iglesia. Como que tú te vas a ganar la salvación. ¿Cómo usted le contestaría a esa persona? Pues igual que ellos contestan, porque ellos lo hacen en agradecimiento a lo que el Señor hizo por cada uno de ellos. Pues igual nosotros trabajamos para la obra del Señor en agradecimiento a lo que Él hace con nosotros. Muy bien. Diana lo que está diciendo es, yo no estoy trabajando para alcanzar el cielo,
Yo estoy trabajando porque ya yo soy salva, ya yo conozco a Cristo. En agradecimiento al Señor, yo voy a trabajar en la iglesia. Hay que invertir el argumento, ¿no? Trabajo porque soy salvo. Yo no trabajo para ser salvo. Yo trabajo porque ya soy salvo. ¿Y cómo tú sabes que eres salvo? Porque Dios murió por nosotros. Ahí es la clave de que usted tenga una relación personal con Jesucristo. El apóstol Pablo dice en Romanos, el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. Romanos capítulo 8. Usted tiene que saber esos argumentos. Porque Él mora en mí, porque lo conocí, porque lo acepté, porque mora en mi vida, porque nací de nuevo, porque tengo una relación con Dios, porque yo hablo con Él. Yo tengo una relación viva con Dios. Eso no es una preocupación mía, yo sé que soy salva. Porque me perdonó mis pecados, porque me ama, porque tiene misericordia de mí. Y yo estoy tan agradecido que voy a trabajar para Él. Y por eso es que voy a la iglesia todos los domingos. Muy bien. Ahora sabemos cómo enfrentar a un calvinista, ¿verdad? Yo espero. Yo espero. Muy bien, no me quede de mano. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Un momentito, déjeme bajar la temperatura. Notan ustedes que de momento el autor brincó a Abraham. ¿Por qué? ¿Qué él está tratando de probar en la carta a los hebreos? ¿Por qué él escribió la carta a los hebreos? Hemos hablado de eso casi todos los días, cada vez que nos reunimos. ¿Por qué se llama la carta a los hebreos? Porque él quería aclarar lo del Viejo Testamento y está como anulando lo del Viejo Testamento para traer lo de la ley, derogar la ley del Viejo Testamento y traer la nueva ley. Ok, sí. Constantemente los argumentos de él demostrar que Jesús es superior a la ley y a las tradiciones que tienen los judíos, es superior a Moisés, es superior a la ley, ¿verdad? Hemos visto todos esos argumentos. Pues entonces, ¿por qué va a donde Abraham? Antiguo Testamento. ¿Para comparar? ¿Para comparar? ¿Comparar qué? Lo que hizo por Abraham. Okay. ¿Qué tiene que ver Abraham con la ley? La promesa que hizo Dios con... No, la promesa no es la ley. Todavía no hay pacto. No hay pacto, bueno, hay un pacto, pero no es el pacto de la ley. No hay ley todavía. La ley viene mucho después, porque... La fe que vivía Abraham, era amigo de Dios. Okay. Esa fe que tenía. Nota que él va a empezar a decir, hay una promesa. Él no va a decir, la ley dice, hay una promesa. Es la fe, es tu relación con Dios que Abraham la tenía. Él va a comentar que lo que usted y yo estamos experimentando es lo que experimentó Abraham. El apóstol Pablo usa el mismo argumento, que él dice que los que están en Cristo son los hijos de Abraham. Estamos circuncidados en el espíritu, ¿no? Nosotros somos los hijos de Abraham. Se salta la ley. Este argumento lo vamos a ver en diferentes sitios en el Nuevo Testamento. ¿Ven? Y vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? El issue que él tiene con el templo, con la ley, con las tradiciones de judíos. Tiene un issue tremendo. ¿Ven? Pero ilumina mucho nuestra fe. Él se remonta a Abraham. Él está citando el Antiguo Testamento pre-ley, antes de la ley. Él lo que está diciendo es la ley no aplica, pero lo de Abraham sí. A ver. Anoten ustedes 13 nuevos, pero cuando Dios hizo la promesa de Abraham, ¿cuál fue la promesa?
14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. 15, y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. ¿Cuál fue la promesa? ¿Usted se acuerda cuando la esposa de Abraham, qué le pasó? Que no podía tener hijos. No, era estéril. Pero ¿cuál fue la promesa? Vas a ser como la arena Del de la mar. ¿Cómo va a ser la arena de la mar si la mujer es estéril? No puede tener uno. Sin embargo, Dios cumplió esa promesa. ¿Está bien? Muy bien. So, el primer argumento que está usando él es, esto no es por la ley, esto es por la promesa. Si Dios te dijo que lo va a hacer, lo hace. El problema con la ley era que usted tenía que hacer las cosas. En el caso de Abraham, Abraham no tiene que hacer mucho, Dios lo va a hacer. Y eso pasa contigo y conmigo. Esto no es por obra, esto es por gracia. Si Dios nos dice que somos salvos, somos salvos. Si Dios nos dice que estamos en sus manos y que nadie nos va a arrebatar de sus manos, estamos en sus manos. Y nadie nos va a arrebatar de sus manos. ¿Por qué? Porque lo dijo. Y lo va a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta. Ese aspecto teológico, evangélico, cristiano, es totalmente distinto a la ley. Tú tienes que vivir por la ley. Y si tú no cumples con la ley, te mueres. El autor nos está enseñando que el estilo de vida bajo la ley es completamente opuesto al evangelio. La ley y la gracia son dos cosas distintas. La ley y la gracia son dos cosas distintas. A ver. Entonces vamos al 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Ustedes han visto a los hombres a veces discutiendo? Y si usted no está bien seguro de lo que me está diciendo, el otro dice, para afirmar bien, te lo juro. Te lo juro. Uno lee esos versículos y se ve que ¿verdad? O sea, que hace de miles de años los hombres se comportan de la misma manera. Tú no me lo crees, pero yo te lo juro. Así. A ver, si metí a algún caballero en problemas, pues. No le creas, no le creas. No. 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. No solamente una promesa, juró. ¿Okay? Para que por dos cosas inmutables, la promesa y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo de lo que hemos acudido para signos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea que Dios es confiable porque es su palabra lo que está en juego. Es su palabra. Dios dice algo, lo va a cumplir. Esa es otra cosa interesante de los hombres, ¿verdad que sí? Aunque se ha perdido un poquito eso, pero tradicionalmente la palabra de un hombre es fina. ¿Verdad? Y así también los hombres nos hablamos. No te doy mi palabra. Nos estrechamos la mano. Yo te doy mi palabra. Pero si no cumplimos, ¿qué decir? Ese hombre no tiene palabra. ¿Verdad? So, nosotros en ese sentido estamos imitando a Dios, porque cuando Él da su palabra, se cumple. Punto. A ver. 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Vamos a coger el tema del ancla. ¿Qué es un ancla? Algo que te afirma en un sitio. Right? Como los barcos. Como los barcos. Tú tiras el ancla y ese barco, ¿para dónde va? Te queda ahí firme. Pues Jesús, el Evangelio, es el ancla de tu alma. ¿Qué quiere decir eso? Él llega hasta adentro y se queda ahí. ¿Y para dónde tú vas? En un sitio. En un sitio. Tú estás firme en Él. Las tormentas pueden venir, pero tú estás anclado. Las corrientes pueden venir, pero no tienes que preocuparte porque tú estás anclado en Él. El domingo estaba yo predicando el sermón de no darle lugar al diablo. Tenemos un sinnúmero de personas en la iglesia que no están ancladas. Andan como la onda de la madre, ¿que sí?
Y muchas veces la manera de pensar de los hermanos, nosotros no somos espiritistas, ni somos santeros, que andamos por ahí, que un espíritu me va a atacar y todas estas cosas. No, nada de eso. ¿Qué dice la Biblia? Somos propiedad de Cristo. La sangre de Jesús está sobre nosotros. Segundo lugar, ¿qué dice? Los ángeles acampan a nuestro alrededor. Tercer lugar, estamos llenos del Espíritu Santo. Por fuera, por dentro, por todos lados, somos de Cristo. Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? ¿Por qué hay que tenerle miedo a los espíritus y a los santeros? Yo, cuando éramos niños, pensábamos como niños. No, y adultos también, porque yo me acuerdo que yo antes de ser cristiana tenía miedo a la oscuridad y ahora no. Ah, gloria a Dios. No, eso es cierto. Yo no sé cómo tú lo que yo les quiero decir es, cuando uno es un bebé espiritual, uno no es firme en la fe, uno no entiende bien las escrituras, uno tiene ciertos temores, ciertas inseguridades, uno no está claro. Pero usted tiene que estar anclado en Cristo, con una seguridad bien clara, de que si Dios es por usted, hermano, no hay quien se levante en contra de su vida. Reclame su promesa de su derecho legal, espiritual en Cristo. El diablo no te tiene que correr a ti, tú corres al diablo. Tú tienes autoridad para pasar el nombre de Jesús y echarlo fuera. Es al revés. Cuando el diablo ve que tú estás bien parado, cimentado, anclado en Cristo, tú eres intocable. Yo no estoy diciendo que el diablo no existe. Yo estoy diciendo que tú no tienes que andar con ese temor por ahí. Puedes dormir tranquilo. ¿Sí? Que si el santero no echó un fufú, una cosa de esa. ¿Qué importa? Este problema lo había en la iglesia primitiva. La gente iba a la carnicería y las carnes eran sacrificadas a los ídolos. Y había muchos cristianos que estaban asustados. Eso lo dedicaron a yo no sé quién. No puedo comer eso porque entonces me van a poseer o algo. ¿Cuál es el argumento de Pablo contra eso? Ora por las carnes esas y come, mate y come. Nada te va a hacer. ¿Por qué el apóstol Pablo tiene esa seguridad? Está bien anclado. Anclado. Tu fe tiene que estar bien anclada. ¿Bien? Si usted se mete en un sitio que no es un sitio cristiano, está lleno de, qué sé yo, legiones de hijos del diablo. Usted no está en desobediencia, usted no está en rebelión, usted es un hijo de luz, el sitio posiblemente se va a revolcar porque usted está allí. Eso es lo que pasaba a Jesús cuando llegaba a la sinagoga. Todos esos pichones se revolcaban porque entró la presencia de Dios. Y usted como que no cabe en ese lugar. Pero es porque están intimidados por su presencia. Eso es lo que pasaba a Jesús. Hijo de David, viniste a tirar, tú sabes. Yo lo que quiero que usted sepa es, Dios anda con usted. La presencia de Dios anda con usted. ¿A quién temeré? ¿Eh? Pastor, pero como usted dijo el domingo, siempre y cuando estemos haciendo las cosas bajo la ley de Dios. Sí. Porque hay muchas personas que creen que al ir a la iglesia los domingos, diezmar, pero si viven una vida no conforme bajo la ley de Dios y bajo las normas de Dios, le abres la puerta y sí te ataca el enemigo. Sí. Entonces, si tú bebes, si tú fumas, si tú eres una persona que no le eres fiel a tu esposa, tú no puedes esperar que no te ataque. Claro que sí estás abriendo la puerta. Cuando uno vive en pecado, en rebelión, en desobediencia, usted pone. Yo estoy hablando de que cuando usted ama al Señor, aunque seamos imperfectos, Dios te protege. No tienes que tener ese temor. Yo me acuerdo, pastor, que mi suegra me decía, ay, tú tienes que tener cuidado, porque la ex esposa de mi esposo, ella briga con santería. Y yo le decía, mire, doña María, a mí no me importa que ella bregue con quien bregue. Yo sé en quién yo he creído. Y yo no tengo que tener temor, ella que haga lo que le dé la gana. Así que me está echando cosas, ¿verdad? Porque yo no tengo por qué temer, porque yo sé, el mío es más grande que el de ella. Y yo no tengo, así que no me digan ni esas cosas, porque ni le voy a poner atención.
Cuando usted habla con los espiritistas y los santeros, yo quiero que ustedes sepan que los neófitos, los que están aprendiendo a trabajar en la obra, ellos no saben a veces la diferencia que hay entre un hijo de Dios, un cristiano y ellos. Y se atreven a hacerle trabajo a la gente cristiana. Pero si usted habla con los meros en ese asunto, los que tienen más experiencia, ¿usted sabe lo que ellos dicen? Ellos no le van a hacer un trabajo a ningún cristiano hecho y derecho. ¿Por qué? Porque ahí se están metiendo. Eso rebota sobre ellos. Cuando usted planifica un trabajo de eso, y si tú envías un demonio, un espíritu de eso, y no le cae a la persona, eso rebota, eso va a cobrar. Porque un cristiano en sí tiene la armadura del Señor. Seguro. Y eso es lo que hace que no... Seguro, eso es lo que yo les quiero decir, ¿está bien? Es como cuando, yo lo comparo, cuando tú vas donde una gallina que tiene sus pollitos debajo y tú tratas de tocar un pollito de eso, ¿qué te pasa? La gallina se te riza encima, pues lo mismo pasa. Lo mismo pasa. Esa misma analogía, escuchen la analogía bíblica. Hay de aquel Que se mete con una mente pequeña. mejor es que ¿qué? Se pongan una piedra molida y no puede hablar. Tú no tocas unos polluelos a Dios, tú estás en un problema bien serio. Y eso es lo que esa gente sabe. Hay trabajos que ellos aceptan y hay trabajos que no. Y ellos van a ir y te van a examinar. Si tú eres un cristiano serio, bien parado, no te tocan. Pero si te ven que tú eres de eso, hay una gran diferencia entre alguien que va a la iglesia y alguien que es cristiano. ¿Está bien? Ellos saben esas distinciones. Muchos de los hermanos que vienen a nuestras iglesias vienen del mundo, vienen de esos ambientes y tienen esos temores y esas inquietudes. Pero en algún momento hay que crecer en la palabra y entender que el Todopoderoso está contigo. Y cuando eso dice Todopoderoso, es Todopoderoso. Yo recuerdo en mi iglesia en Monterrey, tuvimos un caso bien fuerte. Una señorita quedó posesionada. Nos enteramos un miércoles, era el miércoles de oración. Pero oye, pues se puso muy mal esta muchacha, vayan a orar por ella, y pues no sabíamos ni qué primero. Ya después nos dimos cuenta qué es lo que pasaba. Cuando se enteró que se dio aviso a la iglesia para que la iglesia pues fuera a orar por ella. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que fueron bien pocos. ¿Qué es lo que quiero decir? O sea, muchas veces estamos en la iglesia, pero realmente no tenemos la convicción de ser cristianos. Cuando vemos el problema enfrente, mejor volteamos la carita y mejor lo dejamos que otro resuelva. A otro resuelva. Y para mí fue una enseñanza muy grande esa experiencia al ver personas de años en el evangelio que decidieron no pararse en esa casa. Y mucha gente en la iglesia le tiene miedo a los espiritistas, miedo a los santeros. Ay, muchachos, ¿por qué tú le tienes temor a eso? Tú tienes que tener la certeza y la confianza de que Cristo es por ti, Él es el ancla de tu alma. Pues yo no puedo días, brother. Cuando a mí me tocó estar una noche con ella, esta muchacha abrió los ojos, se me quedó mirando, pero esas miradas que matan. Y yo, Rosy, ¿qué tiene Rosy? Tratando de hacerle plática, pero para mí fue muy impactante la mirada que tenía. Y pues tardé días en poder dormir bien. Pero cuando es que no todo el mundo está preparado para echar, para reprender o echar fuera. Y es lo que está diciendo el pastor, hermana. Debemos de tener firmes nuestras convicciones. Yo en aquel tiempo tenía unos 2 años apenas en Cristo, y no sé si sea mucho o poco, pero sí faltaba tener muchas convicciones todavía. Yo creo que el tema de hoy es importante por eso, que si lo estamos viendo,
No es saberlo, sino es creerlo. Estar convencido de corazón de que... Si la palabra lo dice, yo lo creo. Ahora, ¿bajo qué? ¿Qué es lo que me pide la palabra? Estar en obediencia, con todo lo que el pastor nos está enseñando. Y donde el diablo abusa de nosotros es en nuestro temor, nuestra duda. Cuando usted tiene ese titubeo, por ahí se cuela. Esa es la flaqueza de... Esa es la flaqueza de nosotros. ¿Verdad? Pero tenemos que ser firmes. Bien claro en eso. Nada. Sí, a veces cuando uno empieza a experimentar esas cosas, son intimidantes, si usted nunca lo ha experimentado. Pero yo quiero que usted sepa que si usted es un cristiano consagrado, queriendo decir que se apartó para el Señor, vive en obediencia, ama al Señor, la persona está sufriendo de la posesión, no usted. Exacto. Tú estás en la mano del Señor. Después que te pasa el susto, lo que tú tienes que sentir es compasión por esa muchacha, en el tormento que ella se encuentra. Y la única razón que tú estás allí es para que tú le ministres liberación, porque esa muchacha te necesita a ti. Y no necesita que tú tengas miedo. Necesita que tú con firmeza reprendas en el nombre de Jesús. ¿Usted me entendió? Eso significa ser un soldado en el ejército de Cristo. Cuando uno es soldado y uno va por primera vez a estas experiencias, uno se asusta, uno tiembla, uno llora. Pero a la larga tú vas a tener que hacer los ajustes y vas a tener que enfrentar al enemigo, porque si no tú no sales de esa. ¿Está bien? Y así es en las cosas espirituales. Tarde o temprano tú tienes que ser maduro en la fe, un veterano, una persona experimentada en estas cosas. ¿Está bien? Sabemos que eso está ahí, ¿está bien? Pero en cuanto a ti respecta, tú tienes que saber que el Señor está contigo. Tú tienes que saber eso. Y la primera vez que experimentas eso, sí, uno, ¿cómo es eso? Pero ya a la larga, tú tienes que echar para adelante. No puedes seguir en el temor y no puedes seguir en la duda. Porque entonces el león que anda como león rugiente por ahí, te va a gritar, tú vas a salir corriendo. Y el que tiene que salir corriendo es él. El que tiene que oír es él, no tú, él. Vamos a mirar los papeles. ¿Sí? Si hay un espiritista en la iglesia, si hay un santero, mi confianza es que esté escuchando el evangelio y venga a Cristo. Y de esas cosas. Hay cultos cristianos, yo estaba en iglesia que parecen centros espiritistas. ¿Qué hacen? ¿Cómo actúan? Mire, ¿ustedes han visto cómo los espiritistas le hacen a la gente? Hay gente que ora así por la gente en la iglesia. Hay gente que está ministrando así en la iglesia. Si usted no sabe de lo que estoy hablando, quédese tranquilo. ¿Está bien? Pero los cristianos mandamos la palabra, usamos el nombre de Jesús, es la espada del Espíritu, tenemos autoridad en Él, y si tenemos que imponer las manos, imponemos las manos. Y si imponemos las manos, usted no tiene que tener temor que se le va a pegar a algo. Por el contrario, lo que esté en el otro lado va a salir corriendo. Y el Todopoderoso es contigo. Tú no tienes que tener temor. Si estás en pecado, si estás en desobediencia, es otra cosa. Pero yo no estoy hablando de eso. ¿Bien? No estoy hablando de eso. Eres el ancla de tu alma. No titubees. No titubees. Y no le tengas miedo a eso. Si llega alguien a la iglesia diciéndote que él es cinta negra en el espiritismo, magnífico. Aquí hay un solo cinta negra y se llama Jesús. A mí no me impresiona esas cosas porque yo conozco al Señor. ¿Bien? Y esa gente tiene que temblar ante la presencia de Dios. Tiene que temblar. Aunque no te lo digan y no te lo admitan. Si tú vives para el Señor, no tengas miedo que si se metió algo en tu casa. Si se metió algo en tu casa, ¿qué tú vas a hacer? Sacarlo. Porque no tiene que estar ahí. Por eso dedicamos nuestros hogares al Señor. Tenemos que tocar este temita porque tenemos ciertas cosas sucediendo con ciertas personas y nosotros tenemos que ser inconmovibles en eso, ¿está bien? Nuestra iglesia está creciendo y yo creo que el enemigo va a venir a atacar y ese tipo de cosas, magnífico, que lo intente, pero usted y yo tenemos que estar bien claros en quién hemos creído. ¿Sí? Preguntas, comentarios.
Ok, pues mira, en ese versículo, en el 19, hemos discutido la primera parte, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra dentro del velo. Miren el 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya en varias ocasiones en esta carta, el libro de los Hebreos, hemos visto que se nos menciona Jesús cruza el velo. Hemos visto que mencionan que él es según la orden, él es sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. El próximo capítulo va a hablar más específicamente de esto de Melquisedec, pero aquí nos vamos a detener esta noche para discutir unas cositas. Posiblemente es la primera vez que usted lo ha escuchado. Mi intención no es confundirlo a usted, sino que usted entienda mejor, más claramente las escrituras. Hay cosas que ustedes nunca han escuchado en las iglesias donde ustedes vienen, posiblemente porque los pastores que ustedes han visto no son gente que estudió, no fue al seminario, no entienden estas cosas, no le pueden hablar lo que no saben y no te pueden dar lo que no tienen. Yo sé que hay gente que está en leche, a lo mejor lo estoy atragantando, metiéndole cosas, pero los tengo que forzar a crecer un poquito. Sobre todo yo necesito forzar a la gente a cambiar su manera de pensar. Vamos a hablar unas cositas hoy, y si se me están ahogando usted me lo dice, pero con mucho amor les contestamos sus inquietudes. Si dice aquí que Jesús pasó el velo, ¿dónde está ese velo? ¿Aquí abajo o allá arriba? ¿Dónde era donde único había un velo? En el lugar santísimo, que entraba únicamente el sacerdote. ¿Pero qué le pasó a ese velo? Pero aquí está Jesús traspasando el velo. ¿Ese velo es el de acá abajo o el de allá arriba? Aquí lo dice, mira el 20, donde Jesús entró por nosotros, ¿sabes? En otras palabras, Se entró por nosotros. entró por nosotros. Jesús fue a un sitio y entró a un templo y traspasó el velo. Pregunta, se lo voy a tener que tirar de sopetón porque poco a poco no llega. ¿Hay un templo en el cielo? Nosotros no somos el templo. Aquí abajo en la tierra, la iglesia es el templo. Pero Él está en el cielo. Usted y yo no estamos en el cielo todavía. Ok, vamos a hacer una cosita. Pastor, permiso, Sí. pero eso no se refiere cuando murió el Señor en la cruz, que se rasgó el velo. Él no subió, Sí, y al subir no entró al velo. al velo. Arriba. Eso es así. Exactamente. Entonces de ahí fue que se rompió el pacto y ya no hay que hacer sacrificios como en el Viejo Testamento. Ahí fue que se rompió la ley, la nueva ley. Es correcto. Cuando se hace el templo en el Antiguo Testamento, se hace ¿por qué? Porque arriba en el cielo hay un templo. El de acá abajo es un modelo, es una copia, es sombra. O sea que allá arriba hay uno. Y vamos a ver eso con calma hoy. Segundo, dice que Jesús es hecho sumo sacerdote. Un sumo sacerdote no puede funcionar si no hay un templo. Pero el de acá abajo no es, porque el de acá abajo no quedó piedra sobre piedra. Vamos a mirar la escritura a ver si eso es verdad, ¿está bien? Vamos a ver. Háganme un favorcito ahora. Saquen sus Biblias, saquen sus celulares. Busquen el Salmo 18:6. 18. Ustedes conocen esto. Bueno, depende de qué iglesia usted venga. Salmo 18:6. Vamos a esperar que todos estén ahí. Amén. ¿Están todos? Sí. ¿Alguien que lo lea? Ok, nada. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Qué dice ahí? Desde su templo. Dios tiene un templo.
Ok, si siguen adelante van a pasar Daniel y Oseas, van a llegar a un libro profético que se llama Habacuc. Sí. Y busquen el 2:20. Habacuc 2:20. Sí, pasen Ezequiel, Daniel, todo eso. Habacuc 2:20. Nosotros usamos esto mucho en la iglesia. Mucho. Pero no sabía que estaba en Habacuc. Cuando en las iglesias nuestras hacemos llamado al orden, este versículo es el más que se usa. 2:20. Capítulo 2, versículo 20. Sí, yo lo he oído mucho también. Claro. Pero tampoco le había dado como ese significado, porque pensé más era como respeto, reverencia, pero no como ahora lo estoy viendo en la palabra. Exactamente. Y de hecho el Salmo también. ¿Están todos ahí? Sí. ¿Quién lo lee? Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. O sea, la persona que dirige el culto, cuando hace la llamada al orden, lee la primera parte de ese versículo. Y en respuesta la congregación dice, calle delante de él toda la tierra. Los que llevan tiempo en la iglesia, en una iglesia formal, conocen esto. Siempre me acuerdo del discípulo, siempre. Correcto. ¿Ahí? Jehová está en su santo templo. ¿Okay? Pero eso es Antiguo Testamento. Vámonos entonces un poquito más para adelante. Vamos a ver. ¿Sí? Yo quiero que veamos algunas cositas ahí mismo en la carta a los Hebreos. Regresen a Hebreos. Vámonos al capítulo 9. Versículo 12. No, vamos a leer el 11 y el 12, perdón, 11 y 12. ¿Quién lee Hebreo? Capítulo 9, versículos 11 y 12. ¿Quién lo lee? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esto es un tabernáculo no hecho de manos de aquí en esta creación. Para que ustedes entiendan, estamos hablando de un lugar de arriba, ¿está bien? Y Jesús entra allí, ¿está bien? Y derrama su sangre, porque como ustedes saben, cuando el sumo sacerdote entra al lugar santísimo, tiene que entrar con la sangre, ¿verdad? En una mano y con otra mano, los carbones encendidos, y tenía el incienso. Entonces, en el lugar de la propiciación, en el arca, tiene que derramar la sangre. ¿Está bien? Por eso se llama la sangre de la propiciación. Eso es lo que está haciendo Jesús aquí. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a ver otro versículo. Ahí mismo en Hebreos 9, lean el 24. ¿Quién lee 9? Ahí mismo, 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es para reforzar lo que estamos hablando. Y finalmente Hebreos 10:19. ¿Quién lo lee? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Lo que les quiero decir es ahora, usted y yo podemos entrar al lugar santísimo. ¿Cómo usted y yo podemos entrar al lugar santísimo? Ustedes ahí otro texto, hermano. ¿Ok? En Apocalipsis 21. No, todavía. Yo voy para el Apocalipsis ya mismo. A través del Espíritu Santo. Sí, usted y yo tenemos acceso al Padre, ¿verdad? Yo quiero que usted sepa eso. Jesús nos abrió el camino
Y este pacto nuevo nos permite a usted y a mí ir al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. So, vamos para Apocalipsis porque está el hermano Tomás allí. Lean, vamos al 11:19, Apocalipsis 11:19. Y hay otros pasajes en otras cartas, otros libros de la Biblia. Esto más que para que ustedes vean. 11:19. ¿Quién lo lee? No todos a la vez. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de sus pactos se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grandes granizos. ¿Dónde está el arca del pacto? En el templo de Dios, en el cielo. ¿Lo agarró? Right. Fíjense, vamos a darle el Apocalipsis porque vamos a ver otros pasajes. El 7:15. Denle para atrás 2 o 3 capítulos. El 7:15. ¿Quién lo lee? Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Y él que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Dios está en su santo templo. 14:15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. 14:17, ahí mismo, 2 versículos más abajo. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. El 15, versículos 5 y 6. 15. Después de estas cosas miré, y fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. El 6. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. El 8, ahí mismo, 15:8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. El 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El 17, del mismo capítulo, 16 y 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Muy bien. Como ustedes pueden ver, les di suficientes versículos para que realicen que hay un templo y que Jesús entró y entró en el velo. ¿Por qué existe un templo en el cielo? ¿Para qué? Para cuando suba. Cuando la iglesia Cuando suba su iglesia para allá, para que lo adoren y le sirvan. ¿Desde cuándo está ese templo? Desde siempre. ¿Antes de la ley o después de la ley? Antes. Está antes, porque el de la ley es una copia de ese. ¿Por qué hay un templo arriba? ¿Para qué? Para que Jesús entre como sumo sacerdote. Como sumo sacerdote. El sumo sacerdote necesita un templo. Y el sumo sacerdote tiene que hacer algo por el pueblo, nosotros. ¿Qué hizo Jesús por ti y por mí? Murió por derramó su sangre. Él es la sangre de la propiciación. ¿Sí? Hecho está. Consumado es. ¡Pum! No me toques, tengo que subir, tengo que hacer algo. Esto es importante para nosotros. Yo lo que quiero que ustedes vean el testimonio de las Escrituras
que afirma una y otra vez que Dios está en su santo templo. Hay un templo. O sea, pastor, una pregunta. O sea, que desde Génesis ya eso estaba. Ya O eso sea, está. que eso ya estaba planificado. Eso está ahí. O sea, Dios sabía que el hombre y que Adán y Eva iban a faltar. ¿Ya? Y que tenía que hacer un sacrificio que nadie más lo podía hacer nada más que él. Más que Él. Él es el Cordero de Dios. Y Él entró y derramó su propia sangre. ¿Sí? No me deje con las ganas, brother. ¿Perdón? No me deje con las ganas de Apocalipsis 21. No. Que lo deje leer. No, vamos por 21 ya mismo. Ya lo tiene ahí, no ha cambiado. Estoy sudando la página. Lo que pasa es que no podemos citar Apocalipsis 21 todavía, porque en el capítulo 21 hay un cambio bien drástico. Si quieren, vamos al 21 ahora. Vamos al 21, 22. Apocalipsis 21, 22. ¿Quién la lee? Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Muy bien. A la altura del capítulo 21 hay un cambio bien radical. Ahora no hay templo. ¿Por qué no hay templo? Miren lo que pasa empezando el capítulo 21. Hay cielos nuevos y tierra nueva. Se cambia el orden otra vez. La razón que hay un templo todavía es que Jesús todavía está intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado, Él es nuestro mediador. Mientras ese proceso ocurra y exista, necesitamos a Jesús como sumo sacerdote. Él está activo en su ministerio. Jesús está ejercitando su ministerio. ¿Sí? Pero ahora se acabó todo. Ahora vino el juicio del canto normal. Pasó todo. ¿Está bien? Y ahora se acabó esa época. Como diríamos los hermanos evangélicos por ahí, la dispensación de la iglesia se acabó. ¿Bien? Y ahora viene la creación nueva, cielos nuevos, tierra nueva. ¿Y quién desciende? La nueva Jerusalén. Y allí no hay templo. ¿Por qué no hay templo? Porque Dios mismo es el Dios templo. No hay necesidad. No hay necesidad. ¿Está bien? Lo que les quiero enseñar con esto es que en el futuro del plan de Dios no hay templo, ni abajo ni arriba. Son los hermanos que se pasan pensando que hay que volver a construir un templo. Hay que leer las escrituras. Hay que leer las escrituras. ¿Bien? Si hay un tiempo para un templo acá abajo en la tierra. En esta dispensación, el templo es allá arriba. Jesús es el sumo sacerdote. Y después de eso, no hay templo ni abajo ni arriba. ¿Bien? Eso es importante para nosotros. Hay mucha gente por ahí con videos y películas de cuánta profecía hay, hablando de cosas de estas. Yo lo único que quiero es que ustedes lean las escrituras, escuchen estas cosas con pinzas, ¿verdad? Y a veces nos confundimos con esto. Hay gente que quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, pero ¿qué dice la escritura? Y necesitamos sentarnos y estudiar la escritura más claramente. ¿Sí? ¿Por qué no hace falta templo? ¿Qué dice ahí? Porque ¿quién es nuestro templo? El Señor. Ya está. ¿Por qué vamos a regresar a los sacrificios de animales? ¿Por qué? No hay necesidad. No hay necesidad en la Nueva Jerusalén de eso, no hay necesidad ahora. Jesús es nuestro sacrificio. Los que quieran regresar al viejo esquema de la ley están desatinados. ¿Está bien? No hace falta. Jesús es nuestro sumo sacerdote, no necesitamos más sacrificios. Y después que Jesús le entregue todo al Padre y descienda a la Nueva Jerusalén, se acabó. O sea, pastor, que hoy en día sí hay templo, porque nosotros necesitamos que Él interceda por nosotros. Y una vez todos se por desciendan, no necesitamos. Por nosotros y por las almas que se han de convertir, que todavía necesitan el perdón de los pecados. Hay gente que necesita la sangre de Cristo.
Pero llega un momento que se acabó todo eso. Que no va a haber intercesión. Porque no hay necesidad de eso. Y es increíble porque, como dice, todo el plan divino del Señor, porque Jesús es el sumo sacerdote y para entrar al templo tenía que haber sido un sacrificio. O sea que Él fue. O sea, Es correcto. Y por eso tenemos que hacer la cena en memoria de Él. Hay que honrarlo, hay que recordar lo que Él hizo por nosotros, hay que recordar quién es Él. ¿Está bien? Y hay iglesias que le están haciendo daño a sus feligreses, a sus miembros, al no celebrar la comunión. Es un ojito, tú no sabes lo que tú estás diciendo. Eso es una ceremonia, esa no significa nada. De veras. Claramente no saben. No saben lo que están diciendo. No saben lo que están diciendo. Y eso es lo triste de esto. Por eso es que la iglesia está como está. y mucha gente no lo hace, mucha iglesia no lo hace porque la iglesia católica lo hace. Y entonces es como una comparación. Y la iglesia católica no le gusta mucho alabar, ni gritar, ni alzar las manos, porque entonces se estaban copiando de la otra. Y es así. Eso es porque no se quieren comparar ni copiar. Y dejan de hacer ciertas cosas por eso. Mi único problema, lo bueno de la iglesia católica es que lo hace. Lo malo es que no le explica a la gente. Se quedan sin entendimiento. Y tú sabes, literalmente, tú puedes estar años en esa iglesia y no sabes. Eso es algo que el cura hace allí. Como una tradición. Sí. La comunión, ya. Porque de los ustedes que están aquí, que son católicos romanos, ¿cuándo ustedes han escuchado una explicación como esta? Ustedes no la escuchan ni en las iglesias evangélicas. Y hay que hacerlo en memoria de Él. Y hay que entender qué Él hizo por nosotros. Eso no se nos puede olvidar, porque entonces dejamos de ser iglesia. Estamos aquí por Él. Y estamos aquí para cumplir sus propósitos. Y usted y yo vamos por el cielo, vamos por donde Él está. No se nos puede olvidar eso. O nos desenfocamos. ¿Sí? Muy bien. ¿En qué le hace pensar estas cosas a usted? En que todo estaba Planificado. Y que Dios, desde que creó al hombre, desde que creó la humanidad, siempre pensó en que no íbamos a serle fiel y que nos iba a rescatar. Y que ese era el plan perfecto. Muy bien. Lo hermoso del comentario de mi hermana Mabel, y eso es importante que nosotros lo veamos. Hay un plan. Dios tiene un plan. Y Él va a ejecutar su plan y su voluntad se va a hacer. No, y hay una cobertura. Sí. Porque da a entender que hay una cobertura. O sea, estamos cubiertos y estamos protegidos, ¿sabes? Él nos está cuidando todo este tiempo. Es como nosotros como padres que a veces los nenes tropiezan o uno lo deja que se caiga o que tienen que aprender ciertas cosas y estamos aprendiendo. Todo este proceso es aprendizaje, pero está en su cobertura todo el tiempo. Dice Janet, tenemos una protección divina. Hermano, si Jesús se sacrificó, derramó su sangre por nosotros, ¿por qué el Padre Celestial va a permitir que alguien nos arrebate de sus manos? Absurdo. Si Él ya pagó ese precio. Sí, no. Era como, el domingo estaba hablando con Toñito por teléfono y entonces estábamos discutiendo de las personas que siempre están, no, porque el enemigo me atacó, no, porque esta prueba, y yo le estaba explicando a Toñito que la gente hay veces que no comprende, pero yo siempre he pensado que debajo de este cielo el Señor no permite que pase cualquier cosa si Él no tiene un propósito. Y hay veces que pasan cosas y uno siempre quiere decir no porque el enemigo, no, es que el Señor permitió que eso pase. Si una persona le da cáncer es porque hay un propósito en la vida de esa persona y el Señor permitió que eso pasó. Si hay veces que no se sanan y mueren, Dios tenía el propósito con esa muerte. Hay veces que sí se sanan porque Dios tiene un propósito. Hay veces que, por ejemplo, yo tengo la experiencia con el abuelo de mi esposo, que él estaba apartado, le dio cáncer y empezó a perseverar nuevamente pero grandemente en las cosas del Señor y se fue. Y una de las hijas pues como que no entendía y pues yo le dije, bueno, yo lo veo de esta forma, a lo mejor don Juan
el Señor se lo llevó porque volvía a recaer y no, a lo mejor no perdía su salvación por X o por Y cosa que estuviese haciendo que no le agradara al Señor. Pero yo siempre he pensado que si a ti te pasa algo bueno, tienes que alabar, y si te pasa algo malo, también tienes que alabar, porque algún propósito tiene el Señor con eso. Lo que pasa es que cuando a veces pasan cosas que no esperamos, no es tan fácil alabar, tú sabes, o sea, porque eso es un proceso, es como lo veo yo, es un proceso que primero viene la aceptación, y hasta que nosotros no logramos aceptar que esa fue la voluntad de Dios, no podemos alabar a Dios. Así es que yo lo veo yo por mis experiencias. También está en el crecimiento de cada uno. Va esa parte según el crecimiento espiritual de cada uno. Y aprender a aceptar no es fácil, ¿sabes? Aceptar que Dios siempre va a ser Dios y que Él va a hacer lo que Él quiera. Nos guste, no nos guste, nos dé tantrum, lloremos, no estemos conformes. Yo he aprendido a aceptar eso. Él es Dios y no es fácil. Sea su nombre, glorifica. Gloria. No es fácil cantar en el dolor. No es fácil cantar en medio de las lágrimas. No es fácil. Pero lo que dice nuestra hermana es que llega un momento que usted aprende a hacer eso. Hay un momento que usted aprende a glorificarlo en todas las cosas. ¿Bien? Y en algún momento hay que trascender y llegar ahí. Por eso el apóstol dice, gózate en medio de la prueba. Alábalo, está bien, en medio de la tribulación. Y te dice, pero ¿cómo? Si yo no tengo el gozo para cantar en esos momentos, ¿sabes? Pues llega un momento que tú aprendes a hacerlo. Por eso, los cristianos de la iglesia primitiva, cuando eran echados al calabozo o al coliseo para ser devorados por los animales, ¿qué hacían? Alababan a Dios. Ellos aprendieron a aceptar esos términos, porque sus almas estaban ancladas en Cristo Jesús. Ellos sabían que no importa lo que le hiciera la gente en el mundo, ellos no podían tocar ¿qué? Su alma. Ellos estaban seguros en Cristo. ¿Está bien? Ellos saben que tienen vida eterna. Esa fe, esa convicción la tenemos que tener usted y yo. ¿Está bien? No importa lo que el ser humano intenta hacer contra suya, tú estás en las manos de Dios. Y entonces, esto es lo que es increíble para nosotros. Estamos en un mundo lleno de tinieblas, dominado por las tinieblas. Pero usted y yo estamos aquí para su gloria. Porque usted y yo estamos aquí, y a pesar de que estamos rodeados por tinieblas, estamos anclados. Él nos sostiene. El mar increíble de tinieblas no te puede dominar a ti. Por el contrario, la iglesia es que luz en medio de las tinieblas. Te va a brillar. Aunque se le tiren todas las legiones de demonios encima de usted va a brillar. Y dice el Señor, usted no esconde. Esto es una almohada. Párate ahí y brilla. Párate y brilla. Y eso es lo que pasa con el mundo. El mundo no nos tolera a nosotros porque brillamos. Cuando usted lo mira desde la perspectiva espiritual. ¿Está bien? Y a lo mejor usted se siente, pero es que yo no soy grande, yo no soy importante. No. Es que tú tienes la sangre de Cristo. Punto. Tú eres una hija de Dios. Punto. Y eso es que ancla tu fe en el Señor. ¿Sí? Y entonces, si el Señor es por ti, ¿quién en contra tuya? Punto. Y si te pasa algo negativo, eso mismo, tienes que cambiar tu manera de pensar y decir, bueno, vamos a ver cómo el Señor se va a glorificar en medio de esta situación. ¿Está bien? Porque ¿qué dice el texto? Todo obra para bien. ¿Pero qué es lo que me pasó? Es feo. Yo lo sé, pero de alguna manera el Señor va a mirar esto. Y después tú vas a mirar y decirle, ahora yo entiendo. Eso es tener fe y estar anclado en Cristo. ¿Está bien? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Pues sé que es la primera vez que ustedes escuchan del templo que hay en el cielo. Pero desde que usted es un pibe en la iglesia, usted ha escuchado que Jehová está en su santo templo. Lo hemos repetido 500,000 veces, ahora es que lo venimos a entender.
te sorprendió. Es que cuando uno lee la Biblia casi siempre, aunque la haya leído 2 o 3 veces, como que aprende algo distinto de cada página. Es que cuando lo escuchamos éramos bebés. Exacto. Yo lo escuchaba desde chiquita y nunca, hasta que usted me explicó, o sea, nunca yo pensé allá arriba. Y hemos escuchado cuántas veces los sermones de los pastores que Cristo entró y derramó su sangre y eso. No, literalmente lo hizo. Literalmente lo hizo, ¿no? Muy bien, vamos a estar puestos en pie en esta noche.